Las vacunas chinas de Sinopharm llegaron este miércoles al aeropuerto de Viru en Bolivia y fortalecerán el plan de vacunación masivo contra el COVID-19 en el país sudamericano. Recibieron el cargamento de las vacunas el presidente de Bolivia, Luis Arce, ministros de Estado, viceministros, el embajador de China en Bolivia y representantes de organizaciones sociales. Y hoy día, con todo el esfuerzo, hemos tenido el avión, ya regresó a la tierra de Bolivia. Un avión lleno de vacunas, insumos médicos y aparatos médicos comprados por la parte boliviana. Y yo creo que hay algo más. Está lleno de sentimiento profundo de nuestra solidaridad hacia el hermano pueblo boliviano. Por lo tanto, no es ninguna relación sino la de los pueblos, las relaciones de amistad que deberían haberse mantenido durante todo el tiempo y nunca romperse con países amigos como la República Popular China, que hoy demuestra el cariño y la solidaridad hacia el pueblo boliviano con ello.